Muy buen día, mi nombre es Jordan Garza y el día de hoy hablaremos un poco sobre lo que es la termodinámica y algunas de sus leyes. La primera ley de la termodinámica es la conservación de la energía. ¿Qué es esto? Pues principalmente que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. ¿Cómo podemos conocer esto? Por ejemplo, en cuestiones de termodinámica, existe algo que se llama también concepto de equilibrio. Tenemos un objeto A, un objeto B y un objeto C. Digamos que el objeto A es un objeto muy frío y el objeto B es un objeto muy caliente, es algo caliente. Digamos que es agua fría, agua caliente y un cubo de hielo. Al momento de juntarlos, la energía se empieza a transformar, empiezan a cambiar sus temperaturas y a llegar a un estado de equilibrio. Por ejemplo, si el agua está a 30 grados centígrados y el hielo está a menos 20 grados, al momento de juntarlos, no inmediatamente, va a tardar algo de tiempo, comienzan a mezclarse las temperaturas, a mezclarse el agua y a derretirse los hielos, y llega a un estado de equilibrio en el que la temperatura es más o menos a la temperatura ambiente, ¿ok? También, por ejemplo, en cuestiones de termodinámica pueden ser incluso tres objetos en los que interactúan entre sí y ambos están en un estado de equilibrio. Ninguno tiene una temperatura muy alta ni muy baja, sino que están en una temperatura muy parecida a los tres cuerpos. También hay conceptos como, por ejemplo, un espacio o objeto aislado, o un objeto que está interactuando con el demás espacio físico, con su alrededor, con su ambiente. Podemos tomar de ejemplo un refrigerador. El refrigerador tiene la función de enfriar los objetos y alimentos que estén dentro del refrigerador. Si nosotros desconectamos ese refrigerador, pues deja de hacer su función, deja de enfriarlos, pero como está la puerta cerrada, como están aislados, todos los alimentos y objetos dentro del refri están aislados de la temperatura ambiente, de su exterior, de la temperatura fuera del refrigerador, pues se va a mantener durante cierto tiempo, se van a mantener con la misma temperatura. Pero si desconectamos el refrigerador y dejamos la puerta abierta, en cuestión de algunos minutos, de un poco de tiempo, la temperatura de los objetos del refrigerador pues van a comenzar a interactuar con la temperatura del exterior y va a llegar a un estado de equilibrio en el que van a estar a la misma temperatura, ya no van a estar frías, ya no van a estar fríos pues los alimentos que están dentro del refrigerador. De igual manera en una casa, por ejemplo, digamos que en la noche en la casa tenemos las ventanas y puertas abiertas, dejamos que corra el aire fresco y cuando empieza a amanecer, cuando comienza el día, cerramos puertas y ventanas. Al tener todo esto cerrado, todas las entradas de aire, incluso las cortinas, al tenerlas cerradas, pues se va a conservar fresca la casa por dentro, porque está, por así decirlo, está aislada de la temperatura exterior, de la temperatura de afuera. Pero si abrimos ventanas, si abrimos aunque sean las cortinas, pues la energía del sol, aunque sea la luz está transmitiéndose, esa energía se está transmitiendo y esa energía, esa luz, pues comienza a generar calor, se empieza a transformar en calor. Entonces, aunque solamente abramos las cortinas, y dejamos entrar la luz, comenzará a interactuar el calor de afuera, la temperatura de afuera con la temperatura de dentro de la casa. Si abrimos ventanas también, de igual manera comenzará a correr el aire y la temperatura exterior comenzará a interactuar con la temperatura interior de la casa y comenzará a tratar de llegar a este estado de equilibrio en el que se encuentran más o menos en la misma temperatura tanto la casa como el exterior. También existe la segunda ley, que es la entropía. Esto quiere decir principalmente que entre más calor haya, más desorden hay. Es, por ejemplo, los estados de líquido, los estados de la materia, que es líquido, gaseoso, sólido, líquido y gaseoso. Si tomamos un cubo de hielo, está en estado sólido, está frío y sus moléculas o partículas pues no se mueven mucho. Si dejamos que el cubo de hielo se derrita, pasa al estado líquido y las moléculas o partículas pues tienen cierto movimiento, cierta facilidad de movimiento, un poco separadas. Pero si a esa agua la calentamos
comienza a evaporarse, hay mucho más desorden y comienza a transformarse pues en vapor, ¿verdad? Y ahí es donde hay más desorden. En la entropía, para demostrar un poco de la entropía, haremos un pequeño experimento con 3 vasos de agua y azúcar. En un vaso colocaremos agua fría, en otro vaso colocaremos agua templada, agua al tiempo, y en otro vaso colocaremos agua caliente. Para demostrar un poco sobre lo que es la ley de la entropía en termodinámica, utilizaremos estos 3 vasos de agua y azúcar, ¿ok? De este lado tenemos agua fría, agua al tiempo y agua caliente. La entropía, como vuelvo a comentar, es básicamente que entre más calor haya, hay más desorden o hay más movimiento de partículas. También existe lo que se conoce como el grado 0 Kelvin, que es el congelamiento o el enfriamiento a tal grado en el que ninguna molécula se mueva, en el que las partículas ya no generan un movimiento. Por más frío que esté, un cubo de hielo sigue teniendo cierto movimiento en las partículas, pero ese movimiento es mucho menor al movimiento de partículas del agua templada o del agua caliente. Entonces aquí, por ejemplo, lo que haremos es ver la solubilidad del azúcar en las 3 temperaturas. Primero agregaremos una cucharada de azúcar en el agua fría y revolveremos. Aquí podemos observar que lo estamos revolviendo, más sin embargo, como la temperatura es fría, no hay tanto desorden en las partículas y por lo tanto el azúcar no es suficientemente soluble, no se disuelve de la mejor manera. Ahora lo haremos en el vaso de agua templada. Como podrán ver, aquí el azúcar comenzó a bajar, solamente cierta cantidad del azúcar pues es la que se disolvió en el agua. Otra cucharada de azúcar al agua templada y mezclamos. Comenzamos a mezclar. De igual manera, solo se disolvió un poco del azúcar, un poco más que la del agua fría, pero sigue habiendo azúcar que se va al fondo del agua. Por lo mismo de que el agua es templada, no hay tanta disolvencia del azúcar y no hay tanto desorden en estas partículas. Ahora vamos a agregar otra cucharada de azúcar al agua caliente y mezclamos. Y en el agua caliente es mucho más rápido que el azúcar se disuelva. Las partículas las partículas del azúcar comienzan a disolverse en el agua y el agua comienza a tornarse con más color blanco. Y aquí podemos ver la diferencia. En el agua fría, la mayoría del azúcar, como no se pudo disolver por lo mismo de que está fría, no hay tanto desorden, pues el azúcar comenzó a irse para abajo porque no se disolvió. En el agua templada, solamente cierta cantidad del azúcar fue la que se disolvió y la otra cantidad, me imagino que es como la mitad del azúcar, es la que se fue a la parte de abajo del vaso. Y en el agua caliente hay mucho más desorden, mucho más movimiento de partículas, el azúcar se disolvió con mucha más facilidad, entonces aquí no observamos los granitos de azúcar en el fondo porque todo el azúcar es la que se disolvió. De igual manera, si colocamos un hielo en cada vaso de agua, en el agua fría, pues seguirá manteniéndose fría, comenzará un estado de equilibrio, primeramente continuará estando fría, se enfriará más y después de cierto tiempo comenzará a interactuar con la temperatura del exterior, que es la temperatura ambiente, y pues llegará a un estado de equilibrio en que el agua esté a la misma temperatura ambiente, pero tardará más porque el agua fría y el hielo frío pues estará a una temperatura fría, ¿verdad? Mucho más fría. El vaso con agua templada, de igual manera, agregamos el hielo, comienza a interactuar el hielo con el agua. El hielo se derrite un poco más rápido porque el agua pues también es templada, pero igual se busca ese estado de equilibrio. Es más probable que el vaso de agua templada llegue mucho más rápido al estado de equilibrio. En el vaso de agua caliente, como podemos ver, pues el hielo se derrite mucho más rápido porque el agua es caliente, es mucho más fácil que derrita el hielo, y de igual manera
pasa cierto tiempo y llegará a un estado de equilibrio en el que estén los 3 vasos a temperatura ambiente, una temperatura normal. Creo yo que hasta aquí sería todo. Espero que haya quedado bien explicado un poco de lo que es la entropía en la termodinámica. Existen creo que otras 2 leyes más de la termodinámica, pero principalmente el día de hoy nos enfocamos en la entropía. Bueno, me despido, eso sería todo. Nos vemos. Bye.